Bienvenidos a mi canal y el día de hoy hablaremos de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Iniciaremos con el enfoque mecánico descrito en la década de los 70 y 80, donde se mencionaba que era esperable que en un paciente con insuficiencia cardíaca ocurriera una disminución del volumen latido. Consecuentemente, el volumen sistólico final iba a aumentar a expensas de una menor eyección, y esto iba a traducirse a un mayor volumen diastólico final, que es lo que vemos en la primera parte de nuestro esquema. A mayor volumen diastólico final, mayor fuerza de contracción, dicen las leyes de Starling. Esto se cumple siempre y cuando la distensión de la sarcómera ocurra hasta 2.2 picras, donde ocurre un mayor solapamiento de las fibras de actina y miocina y por eso ocurre la mayor fuerza de contracción. Sin embargo, cuando se excede este límite, la sobreposición de las fibras no es óptima. Y es en ese caso donde aumentará aún más el volumen diastólico final porque la contracción es más inefectiva. Esto va a provocar consecuentemente una dilatación de la pared. Si recordamos la ley de Laplace que mencionaba que la presión de una cavidad o la tensión de la cavidad era proporcional a su radio, al aumentar el radio, pues es esperable que aumente la tensión dentro del ventrículo. Esto va a provocar que también aumente, por tanto, la presión diastólica final desproporcionalmente al volumen de llenado, que va a generar un círculo vicioso que provocará la hipertrofia, tanto concéntrica en algún momento para tratar de compensar, pero principalmente excéntrica bajo esta fisiopatología, un aumento de la presión auricular media, consecuente del aumento de la presión diastólica final, y por último, por supuesto, aumentar las demandas metabólicas de oxígeno a nivel miocárdico, que es lo que puede provocar que estos pacientes sean susceptibles a isquemia, entre otra fisiopatología que se explicará a continuación. El aumento de la presión auricular media, si recordamos que no existe ninguna estructura valvular que separe las aurículas de las medias, va a provocar un aumento de la presión venocapilar a nivel venoso. Si estamos hablando de ventrículo izquierdo, a nivel venulocapilar pulmonar, y si estamos hablando de ventrículo derecho, pues por supuesto será en el circuito sistémico. Este aumento de la presión venocapilar es lo que nos va a provocar el edema característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, siendo un edema característico ascendente, no doloroso, que puede ser frío, que deja fobia a nivel sistémico por falla de ventrículo derecho, pero que cuando ocurre falla de ventrículo izquierdo, ese edema por supuesto va a estar en el espacio alveolar y es el que es responsable tanto de la congestión pulmonar y del edema agudo de pulmón en los casos más severos. Ya en la década del 80 y de los 90 se iniciaba la fisiopatología neurohumoral, que vamos a analizar. Todo paciente con insuficiencia cardíaca cursa con disminución del gasto. Si recordamos que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, al disminuir gasto, disminuye la presión arterial. Esto es detectado por distintos órganos, entre ellos el endotelio, que para provocar una respuesta compensadora de la caída de la presión arterial, aumenta la producción de endotelinas, el cual es un potente vasoconstrictor. Las endotelinas, al ser vasoconstrictor, aumentan la resistencia vascular periférica y esto va a provocar la centralización del flujo para garantizar la perfusión de órganos nobles, como cerebro, como el propio corazón y como los riñones. Sin embargo, el aumento de la resistencia vascular periférica nos lleva a un aumento de la poscarga en un corazón que ya era insuficiente y que no es capaz de responder a tales aumentos de la demanda, generándose un círculo vicioso hasta este punto de la explicación. Por otra parte, la caída de la presión arterial es detectada a nivel de vasoreceptores aórticos y carotídeos, los cuales van a provocar un aumento del flujo simpático, y las catecolaminas circulantes van a aumentar aún más la resistencia vascular periférica y por lo tanto van a aumentar aún más la poscarga, volviendo a nuestro círculo vicioso. Por otra parte, el sistema nervioso simpático, además de aumentar la resistencia vascular periférica, podemos decir que aumenta la demanda metabólica de oxígeno, adicional a lo que habíamos explicado previamente con la ley de Laplace, y que al aumentar la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo diastólico. Recuerden que a mayor respuesta simpática aumenta la frecuencia cardíaca. La caída de este tiempo diastólico, si recordamos que el corazón se perfunde durante la diástole, hace aún más propenso a este paciente a tener isquemia miocárdica. Las catecolaminas circulantes en un corazón
que se está teniendo una hipertrofia tanto concéntrica o excéntrica, van a favorecer la aparición de reentradas y consecuentemente arritmias, de las cuales la más común es la fibrilación auricular. Adicionalmente, volvamos a la caída de nuestro gasto cardíaco. Al caer el gasto cardíaco, por supuesto, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Y si el flujo sanguíneo renal disminuye, por tanto va a disminuir la tasa de filtrado. Entre ellos, por supuesto, disminuye la filtración del sodio. Si el sodio no es filtrado, eso es detectado a nivel del aparato yuxtaglomerular. Y ya como van pensando, efectivamente, esto va a provocar un aumento de la liberación de renina y el inicio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aunada a la caída de la filtración del sodio, el aparato yuxtaglomerular también es estimulado por el sistema nervioso simpático a través de receptores betadrenérgicos, teniendo en este punto dos estímulos diferentes para la producción de renina. La renina se encarga de activar el angiotensinógeno, formando angiotensina 1, y la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2, el cual también tiene una respuesta vasoconstrictora, retomando nuevamente nuestro círculo vicioso. La angiotensina 2 no solamente tiene una respuesta vasoconstrictora, tiene otros efectos, entre los cuales es un estímulo poderoso para la liberación de hormona antidiurética, distinto a los estímulos propios de la osmolaridad. Al aumentarse la hormona antidiurética, hay mayor reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores y es propio en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengamos hiponatremias dilucionales, que son catalogadas como hiponatremias hipervolémicas y por supuesto hipotónicas. Tanto la angiotensina 2 como la hormona antidiurética tienen funciones a nivel encefálico conductuales que provocan la dixogenia, es decir, el paciente siente sed. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver un paciente en edema agudo de pulmón, verán la característica que el paciente en algún momento, pese a que tiene los pulmones congestivos, dice, tengo sed. Por supuesto, la angiotensina va a estimular a nivel de las glándulas suprarrenales, en la zona glomerular, para provocar la mayor producción de aldosterona, la cual aumenta la reabsorción de sodio y agua, y por aquí estamos viendo, ¿no? Retenemos agua por la hormona antidiurética, retenemos agua por la aldosterona, y retenemos agua al disminuir la tasa de filtrado. Y por otro lado, promueve la excreción de potasio, esperando que el paciente esté hipocalémico. La aldosterona es la responsable que además de la hiponatremia dilucional, por los efectos que tiene a nivel de los túbulos colectores, que estos pacientes tengan alcalosis metabólica. Si consideramos que la alcalosis per se también va a promover más hipocalemia, es propio que además del estímulo de las catecolaminas y las arritmias, en la disminución del potasio nos pueda provocar arritmias también en estos pacientes. Retomemos el conjunto de aldosterona, hormona antidiurética y la disminución del filtrado y por lo tanto también la disminución de filtración de agua, nos va a provocar todos estos estímulos que tengamos retención de agua. Y esto nos va a provocar un aumento de la precarga en un corazón que no tiene las leyes de Starling por su insuficiencia y que no es capaz de responder a tales aumentos de la carga hídrica, generándose un círculo vicioso por mecanismos que aumentan la poscarga y la precarga en un corazón que es insuficiente y va a exacerbar la respuesta. Este es el motivo por el cual tengamos varios blancos terapéuticos que se pueden observar, como el sistema nervioso simpático. Disculpen. También podemos ver que el aumento de la precarga generar la distensión de los ventrículos va a promover una liberación de los péptidos natriuréticos, tanto atrial como cerebral, pese a que se libera a nivel ventricular. Su historia del nombre lo dejaremos para otra ocasión. Y estos péptidos tienen una respuesta compensadora porque promueven la natriuresis, es decir, promueven la excreción de sodio y agua a nivel renal, además que tienen cierto efecto sobre un antirremodelado cardiovascular que hablaremos posteriormente. Lo que mencionaba. Aquí podemos observar varios blancos terapéuticos que se han corroborado a través de medicina basada en evidencia, como es el uso de los betabloqueantes, el uso de los BRA o de los IECA, el uso de los antagonistas receptor de mineralocorticoides, por supuesto los diuréticos, y el sacubitrilo, que es un medicamento que inhibe la neprilicina, enzima que se encarga de degradar los péptidos natriuréticos. Si el sacubitrilo inhibe la neprilicina, por lo tanto la vida media de los péptidos aumenta, favoreciendo así a la natriuresis y al antirremodelado. Existe la combinación de valsartán con sacubitrilo, es decir, de un BRA que va a actuar este sistema,
y el sacubitrilo que actuó a nivel de este y que incluso mostró superioridad con respecto al BRAF monoterapia y a los IECA en monoterapia, siendo actualmente uno de los cuatro fantásticos de la insuficiencia cardíaca, pero la farmacología de la insuficiencia cardíaca la dejaremos para otro vídeo. Remodelado cardiovascular y vamos a los 2000-2020. Vean lo complejo de la insuficiencia cardíaca. Miren, aquí tenemos receptores para la angiotensina, receptores para la endotelina que mencionamos, receptores para catecolaminas, tanto alfa como beta. Las fuerzas de cizallamiento mecánicas, ya ese chill stress que se leen tanto en las guías, y los péptidos natriuréticos. Cuando ustedes revisan las distintas cascadas de señalización, fíjense que se ven como una mala adaptación de la expresión de los genes. Se activan células de crecimiento, sobre todo fibroblastos. Como ocurre una disfunción contráctil y la presencia de arritmias, la predisposición de fibrosis, una síntesis proteica que es inadecuada. Fíjense que esta ruta de aquí, que es una ruta metabólica intermedia, que tiene mucha relevancia para describir esas pacientes con fracción de eyección medianamente reducida o conservada, que porque si tiene difusión diastólica el paciente puede tener insuficiencia cardíaca. Y bueno, podemos ver que incluso los pacientes diabéticos, porque por acá van a ver algunas cuestiones que se relacionan con resistencia a la insulina, pueden tener disfunción mitocondrial, disfunción contráctil, además de que favorece la fibrosis y la muerte celular. Y por eso el corazón se vuelve insuficiente pese a permanecer la fracción de eyección. Y por acá tenemos también receptores de los péptidos natriuréticos, que esta cascada de señalización que están viendo aquí es protectora, no es dañina. Es por eso que el ARNI ha tenido tanta eficacia. Eso tiene un motivo farmacológico y hasta genómico de explicar. Esta lámina es traída a colación porque no sé, difícilmente en este esquema pudiésemos pasar solamente una clase describiendo cada una de las cascadas de señalización. Pero es para que comprendamos que existe un remodelado cardiovascular y es que las mismas sustancias neuromorales que habíamos descrito previamente tienen una cascada de señalización que se encargan de cambiar la configuración del corazón, que es lo que se conoce como remodelado cardíaco. Y recordando que los péptidos natriuréticos son sustancias antirremodeladoras. La inflamación forma parte del remodelado. Este artículo es viejito, es del 2008. Sin embargo, le tengo mucho cariño. Fíjense como menciona, ¿no? La inervación del sistema nervioso simpático puede promover la liberación de citoquinas a nivel de un tejido dañado del corazón. Y fíjense que mencionan la propiedad de los péptidos natriuréticos, que también tienen una realidad que tienen una estimulación simpática para tratar de comenzar la liberación de citoquinas. Y las citoquinas empiezan a activar los monocitos. Fíjense con las citoquinas proinflamatorias de un miocardio dañado. Este es un ejemplo de un infarto de miocardio. Estos monocitos van a liberar distintas citoquinas, entre las cuales me interesa mucho el factor de necrosis tumoral, el cual va a un músculo que está hipoperfundido porque el corazón no es suficiente para garantizar la perfusión muscular y hay una centralización del flujo. Y es por eso que estos pacientes pueden llegar a los extremos de la caquexia cardíaca y descrita la caquexina, que es una parte de la familia del factor de necrosis tumoral, y que va a provocar un círculo vicioso porque también este músculo hipoperfundido con la caquexina va a también activar distintos monocitos. Y fíjense, las citoquinas van a llegar al tejido cardíaco para provocar mayor daño del tejido isquémico y del tejido que está alrededor de esa isquemia, provocando también el remodelado cardiovascular. Aquí les coloco el futuro y justamente por a dónde vamos en la fisiopatología. Nótese que en la década de los 80 estaba la era prefarmacológica, así era llamada, donde el paciente tenía un reposo en cama, tenía restricción de fluidos, pero ya teníamos algunos medicamentos como los diuréticos. El digitálico, que bueno, que ha sido reemplazado en pautas recientes y cada vez se coloca con menor medida. Yo siempre quiero recordar que hay que ser históricos y pensar en estos pacientes de estas décadas y en las anteriores, donde el digital ayudó a muchos pacientes. En la era farmacológica de los 90 teníamos la tripleterapia, el IECA o el BRCA en ese momento eran colocados como sin mayor superioridad de uno sobre el otro. Los betabloqueantes y el antagonista receptor de mineralocorticoides, si se fijan, esto coincide con el enfoque fisiopatológico de la época. En los 2000 llegaron la era de los dispositivos, desfibriladores, resincronizadores, dispositivos de asistencia ventricular, como este que están viendo acá. Actualmente, sí, desde el 2010 empezaron a salir
algunos estudios sobre el ARNI, posteriormente los estudios de las glifosinas sobre pacientes no diabéticos, y fueron reemplazando el IECA y los BRAF. Fíjense que ahora colocan ARNI, el inhibidor de la neprilicina con el antagonista receptor de angiotensina, los beta bloqueantes, el antagonista receptor de mineralocorticoides y los inhibidores de la SGLT2. Ahora, esta presentación es principalmente para hablar de la fisiopatología y por qué coloco aquí fármacos, porque fíjense cómo colocan en el 2030 y una era de precisión, y dicen enfoque basada al fenotipo. Y es que tenemos la tendencia de actuar bajo dogmas de pauta de fracción de eyección reducida es igual hasta cuádruple terapia. Pero luego interesa saber alguna cosa, porque los pacientes, algunos mejoran tanto su supervivencia y quizás algunos no. Es allí donde entran factores que siempre mencionamos y que lo vemos obvio, pero realmente no hay ninguna pauta que dirija el tratamiento de esta manera en la actualidad, porque hacia allá es el futuro. De analizar los factores demográficos, la raza, el sexo, la edad, los genes que pueden estar en una enfermedad que puede ser tranquilamente epigenética, y cómo todos esos factores pudiesen señalarnos en medio de que la empaglifosina y la dapaglifosina están aprobados independientemente ya de la fracción de eyección, cómo más allá de la fracción de eyección pudiésemos individualizar un paciente para ofrecerle la mejor terapia. Quizás desde la práctica profesional se hace, si siempre individualizamos un paciente, pero sería interesante tratar de, además de decir fracción de eyección y las contraindicaciones propias de los medicamentos por sus características farmacológicas, cómo poder mejorar la individualización desde las pautas terapéuticas. Esperaremos al 2030 a ver si ya hay pautas al respecto. Mi nombre es Angelina Estroza, médico internista. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte nuevamente a mi canal y seguirme a través de la red social de Instagram, Doctor Inestrosa.